perdón, me olvidé de empezar a grabar. El hecho de que sea una pregunta indirecta va a generar un problema quizás en la traducción, porque no es la forma en la cual hacemos, o no es el mismo orden en el cual hacemos nosotros las preguntas indirectas en español. ¿Está? Entonces, esto les va a generar una complicación, intuyo, les generó algún tipo de dificultad. De todas formas, esto no es común que aparezcan este tipo de estructuras en los textos, aunque es posible. Principal atención vamos a prestarle a este sintagma nominal, que es lo que veníamos practicando hasta ahora. Si nos sale la pregunta, no importa. Lo que importa es que esto sí, a esta altura, nos empiece a salir. ¿Está? ¿Quién se anima a leer esta primera oración? Despacio, porque seguramente habrá diferencias entre las distintas traducciones. Yo leo, si quieren. Dale, a ver. Hacia el final de este libro deberías tener una sólida comprensión sobre de qué trata este nuevo mundo de tecnología de desarrollo.net. A ver, ¿poder leerlo de nuevo un poquito más despacio en la segunda parte? Sí, sí, sí. Hacia el final de este libro deberías tener una sólida comprensión sobre de qué trata este nuevo mundo de tecnología de desarrollo.net. Bien. Sobre y de. Son dos preposiciones. Sería sobre qué trata. Ah, bien. Excelente. Esa traducción estuvo excelente. Una sola cosa. Ese firm grasp. Vos dijiste una sólida comprensión. Bien. Acordate, en español, cuando usamos el adjetivo antes del sustantivo, en este caso firm es firme, es un adjetivo, está bien, pero cuando lo ponemos antes del sustantivo núcleo, en este caso lo que estás haciendo es utilizarlo como una calificación. Estás calificando, estás poniendo subjetividad en ese adjetivo. ¿Sí? Digo, Sí, sí, cierto. Sí, lo pongo después. Pasa que la ahí frase está. armada como que siempre se escucha así, pero si siguiendo esa Bien. regla hay Ahí que dar la está. vuelta. Hay distintas formas de por qué, o distintas teorías de por qué un sustantivo aparecer, perdón, por qué en español un adjetivo aparecer antes o después del sustantivo al cual modifica. La más común es esta, acordate, que si aparece antes califica y si aparece después describe. Cuando vos calificás pones una subjetividad en eso. Cuando vos describís, simplemente es lo que se ve. La segunda regla, o cuando voy a tender a romper esa regla de que si aparece antes califica y aparece después describe, cuando yo tengo una modificación directa con un adjetivo y una modificación indirecta que es extensa. ¿Está? Entonces, cuando esa modificación indirecta es extensa, muchas veces para compensar la estructura y que el sustantivo sirva, digamos, por así decirlo, como un eje en una balanza, ahí sí el adjetivo puede aparecer antes sin estar calificando. ¿Por qué? Porque la posmodificación es muy larga y extensa. ¿Está? En este caso, yo no tengo posmodificación, porque yo el análisis lo puedo cortar acá. ¿Está? Entonces necesito sí o sí poner el firm después del grasp en español. ¿Se entiende? Digo, Sí, sí, se entiende. es pequeñísimo el detalle, ¿está?
pero dependiendo del contexto, uno puede cambiar mucho la interpretación. Bien, estoy seguro que no todos pusieron firm como sólido y grasp como comprensión. No, Escucho posibilidades. yo puse fuerte entendimiento. Bien, Yo puse una noción. bien. Quizás sea un poco débil. No, me Noción. gusta, porque ese grasp, grasp es, puede ser la traducción tipo de rajuñar, como que alcanzar justo, ¿sí? Pero a su vez va a ser firme. Entonces, noción es una buena traducción de grasp, ¿sí? Una noción sólida, firme. Vos dijiste, además de sólida y firme, había usado otra palabra. Yo antes dije fuerte entendimiento. Bien, un fuerte entendimiento. Sí, más que un fuerte entendimiento, uno ahí podría directamente, entendimiento va a tender a ser premodificado por un buen entendimiento. ¿Sí? Si lo entendés, no va a ser ese entendimiento, por ejemplo, firme o sólido o fuerte. ¿Está? Entonces, guarda, porque entendimiento uno lo puede premodificar con muy pocos adjetivos. Por lo general, gran entendimiento. ¿Está? Entonces, grasp, no sé si entendimiento es la mejor versión, sí noción, sí comprensión. Yo puse fuerte asidero. Me parece que le erré. Sí, el asidero. ¿Por qué? ¿Qué es un asidero? Sí, como algo de lo que agarrarse tendrás, pero no hay. Claro. Firme Y es algo asidero, que es fuerte asidero. cierto. Sí. Entonces Claro. acá estamos hablando de una idea. ¿Sí? Entonces puede ser idea o cualquier palabra que uno pueda sustituir con idea. Idea, noción, comprensión. El entendimiento es algo acabado, es algo Claro. final, es algo concluso. Por lo tanto, por eso uno no puede premodificarlo con firme, con sólido, porque se supone que es algo concluido. ¿Está? Por eso uno va a tender a usar o premodificarlo con gran, por ejemplo. Un gran entendimiento, en este contexto, se entiende bien. ¿Está? Más allá de gran entendimiento, mejores versiones como dijeron, noción, comprensión, etc. Es como algo que se va construyendo, no como Ahí algo está, terminado. Ahí está. ahí está, Perfecto. esa es la idea. Es algo que Esa se es va a la ir idea. construyendo hacia el fin del libro. Ahí está, tal cual. Vos lo dijiste. Por eso no lo puedo tomar como algo concluso, Profe, digo, finalizado. yo puse firmeza. ¿Estaría bien? Y vos usás firmeza como sustantivo y como la suma de los significados de firm y grasp. Claro, encadenaría todo en una sola palabra. Y vos podés decir que vos tendrías firmeza Claro, yo lo puse algo sobre este así. nuevo mundo. Sí, tendrás una firmeza con lo que es el nuevo mundo de las tecnologías de desarrollo.net. Que el tema es que vos no tenés en cuenta en esa firmeza ¿Qué es lo que se está buscando, digamos? que hay una comprensión, claro, que hay un proceso mental en ese desarrollo, ¿se entiende? Porque Claro, ese claro. grasp implica ese proceso mental que está expresado en idea, noción, comprensión. Por eso asidero o firmeza no estarían bien. Entendimiento no estaría bien. ¿Está? Ok. Bien, entonces como posibilidades, bárbaro. Grasp, noción, comprensión, y se me fue idea, etc. Bien, vuelvo al principio. ¿Todos pusieron by the end of this book como hacia el final del libro? Yo puse sobre el final de este libro. Bien, entonces, ¿cómo seguiste después?
deberías tener una comprensión firme acerca de lo que este nuevo mundo de tecnología de desarrollo.net, perdón, lo leo porque si no me trabo todo. Dale, dale, dale. Puse así: sobre el final de este libro deberías tener una comprensión firme acerca de lo que es este nuevo mundo de tecnología de desarrollo.net. Bien, está muy bien, está muy bien. Hay una sola diferencia, que en este contexto no está mal. Cuando vos decís sobre el final, vos te situás en el final del libro. Si vos decís hacia el final, vos implicás todo un desarrollo, un proceso, un transcurrir. Claro, ¿Está? estaría mejor Entonces, hacia entonces. ahí está, ¿sí? Porque después todo el resto de la oración te lleva a ese proceso, ¿sí? De construcción. Entonces, cuando llegas al final, en todo ese proceso, con el hacia, que indica dirección, ¿sí? Llegas a un punto. En el sobre, vos vas directamente al final y te focalizás en el final y no tenés en cuenta el transcurrir, el proceso. De todas formas, eso es un significado muy finito, que lo pondría bien igual. ¿Sí? No, no está mal. El hacia Buenísimo. expresa mejor la idea, pero son cuestiones muy mínimas. Profe, Bien, ¿y sin el sobre ni el hacia también estaría bien o no? a ver, ¿qué O pusiste? sea, o sea, al final nada más, sin el sobre ni el hacia, al final de este libro. Bien, no está mal, ¿sabes por qué? Porque al final vos lo podés considerar, justo es como un paso intermedio, porque el A me indica hacia. Si yo te digo andá a la esquina, el A, dependiendo del verbo que vos uses, implica dirección, al igual que el hacia, Claro, ¿sí? Pero también podría indicar una idea similar al sobre y decir al final, en el final. ¿Está? Como tiene ese doble significado, estaría perfecto. bien, bien, gracias. ¿Sí? Y uno lo entiende como, digamos, obviamente el resto de la oración hace entender que ese al final es en ese proceso que te lleva hasta el final del libro. Está muy bien. Bien, y veo que ninguno tuvo problema en ese should have, debería tener, ¿sí? Eso está perfecto. Deberías tener, ¿sí? Deberías tener. Y veo que a nadie le costó también, fue traduciendo perfectamente esta parte. Este nuevo mundo, ¿sí? O este mundo nuevo de tecnología de desarrollo.net. Fíjense que acá estaba lo que le explicaba recién a la compañera, que no me acuerdo qué era. Me acuerdo que era una chica. Fíjense acá que tengo el world que modifica, perdón, el new que modifica world, pero después tengo una postmodificación que es bastante extensa porque tiene 3 sustantivos de tecnología de desarrollo.net. Entonces es tan larga esa postmodificación que si yo pongo a este mundo nuevo de y sigo con toda esa postmodificación, si hago la postmodificación muy extensa, entonces es decir, este nuevo mundo no lo estoy usando ese nuevo como calificador, ¿sí? Un adjetivo calificativo, sino que lo hago es poner al mundo en el medio como el eje de una balanza y le pongo la premodificación con nuevo y la postmodificación con el de hasta que llego a usar .net. ¿Se entiende? Entonces, en este caso estaría perfecto poner el adjetivo antes, este nuevo mundo. No estaría mal tampoco poner este mundo nuevo de. ¿Está? Pero este nuevo mundo quedaría mejor por este balance que hago entre sustantivo núcleo, premodifico y posmodifico. ¿Está? Bien, excelente todas las traducciones. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Y cómo traduciría ese will sumado al be able to, sumado al answer? ¿Sí? Ahí tengo 3 estructuras o 3 verbos. Tengo el verbo modal will, el be able to, que es una estructura y verbal,
y el answer, que es el verbo en sí. ¿Cómo traducirían esa parte? Estarás Eh, preparado para. Acuérdense que el will es la terminación ra, re, que le voy a agregar al verbo, ra, re, que le voy a agregar al verbo principal. El be able to significa ser capaz de. profe, yo lo ¿Serás traduje capaz de como responder? vas a ser capaz de responder a la pregunta, que es .NET. Bien, pero el vas a ser capaz de no es la traducción del will. Serás. Ahí está. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo que prestar acá atención? Que el be able to se traduce como ser capaz de. Si el will bien. es la terminación del verbo, y el verbo es ser, pasa a ser serás. Vos serás, sujeto tácito. O tú serás, sujeto tácito. Saco el sujeto, pongo el sujeto tácito, serás capaz de, verbo en infinitivo, to answer, de responder. Serás capaz de responder la pregunta o serás capaz de responder a la pregunta y vuelve a preguntar, ¿qué es .NET? ¿Sí? Entonces, en esta frase me tengo que acordar de esto que acaban de decir ustedes. Be able to, ser capaz de. Le agrego Eso will, serás es capaz. siempre así, digamos, ¿no? Siempre. O sea, estarás preparado ya sería, digamos, nada que ver. Es que estarás preparado para, me estás agregando información que no lo dice esta parte. Will be- Mm, ¿Sí? Digo, en el contexto significa más o menos lo mismo. bien. ¿Sí? Pero no es una buena traducción de ser, del be able to. ¿Está? Y sí voy a prestar atención a, no me acuerdo si lo había hecho Rodrigo o quién lo había dicho, ese vas a ser capaz. Acuérdense que el vas, cuando uno traduce el verbo vas a, es la traducción del be going to. Y los significados implícitos entre el be going to y el will son muy distintos. Los dos hacen referencia a futuro. El be going to hace referencia a algo planificado, organizado, pactado, cierto, o con muchas chances de que ocurra, porque ya se tomaron medidas o hay algo que me ayuda a justificar ese uso. El will es algo mucho más incierto. ¿Está? Es más bien una predicción incierta, puede que sí como puede que no. Por lo tanto, no es lo mismo decir vas a ser capaz de, estoy afirmándolo casi, contra serás capaz de. Hay muchas chances, es mi predicción, pero es más incierto. ¿Está? Entonces, las traducciones muchas veces agrego información o no, si bien a nosotros nos suenan igual, porque estamos haciendo referencia a un mismo tiempo, hacia un futuro, ¿sí? No estoy implicando lo mismo. El significado que conlleva una frase y otra es distinto. ¿Está? Nosotros lo usamos indistintamente muchas veces, cierto. ¿Implican cosas distintas? También es cierto. Entonces tengo que tener cuidado. Will es la terminación RA, RE, que se le suma al verbo principal. En este caso el be, traducido como ser, no como estar. Bien. ¿Y cómo sigue la oración? Porque no termina en la pregunta. Dice with confidence. ¿Cómo sigue la oración? Porque la oración termina en el punto .net, antes del bat. Con seguridad. Bien. Y seguí la oración, dale. Empezá desde el serás capaz de hasta el punto .net. Bueno. Serás capaz de responder a la pregunta ¿qué es .NET? Con seguridad y comunicar los beneficios de .NET. Perfecto. Seguro que ese con Profe, seguridad no todos pusieron lo mismo.
Confianza puse yo. Con Con confianza. confianza. Con Con confianza. confianza. Profe, ahí Bien. cuando se pone después de confianza, coma, y comunicar o y de comunicar se pone. Porque serás capaz de, ¿se repite o no se repite? Bien. Serás capaz de responder y comunicar. Porque la estructura, lo que te cambia a vos, es que este verbo está en infinitivo, al igual que el answer. Entonces, la preposición que vos ponés acá, ¿sí? Que vos traducís como un de, ser capaz de, Vale para las ¿sí? dos, digamos. Vale para las dos. Ahí está. La bien. preposición vale para las dos. Vos vas a cambiar y agregar una preposición cuando la preposición del próximo verbo es distinto. Es decir, cuando es el verbo el que elige la preposición y no la estructura como es en este caso. Está muy buena la pregunta, ¿está? Porque hay veces que la preposición le elige el verbo o el adjetivo o el sustantivo que estoy introduciendo. En este caso, no. La preposición está dentro de la estructura. Entonces la preposición ni la cambio ni la repito. Sigo desde ahí. Listo, gracias. Bien. Muy buena pregunta. Bien. ¿Y qué podría hacer para cambiar en vez de decir acá .net de nuevo? Sus beneficios. Ahí está, sus beneficios. Excelente, sus beneficios. ¿Está? En este caso vamos a tender a repetirlo. ¿Por qué? Porque está escrito, entonces si se dejó, ¿sí? Por algo es, pero lo más lógico es que no repita la información y que este off.net, ¿sí? A mí me aparezca acá en forma de its. Que no me aparezca no quiere decir que no lo pueda reemplazar y que no pueda poner sus beneficios. ¿Está? Bien. Las dos opciones son correctas. Penúltima oración. No, en realidad última oración. Pues una sola. Vuelvo a tener cuidado con esto, para los que lo hicieron mal en la primera. Misma estructura. Y acá vamos a ver que hay dos posibilidades. Dos correctas. Les voy a decir cuál es la más usada y cuál es la menos usada, pero las dos son correctas. Las dos son correctas. ¿Quién se anima a leer esta última oración? Yo creo, profe, si querés. Dale, a ver. Yo en este caso puse, pero de mayor importancia, serás Bien, capaz de muy usar bien. todas las herramientas de .NET e implementar otras tecnologías de .NET usando Visual Studio .NET. El .net está bastante seguido. Excelente traducción. ¿Diferencias? Yo Al puse, inicio puse lo pero más sobre importante. todo. Bien, opciones. Entonces, ese, more importantly, pero sobre todo, excelente. Excelente. ¿Sí? Es lo que mejor queda ahí. De todas formas, hay gran cantidad de opciones y todas están bien. Pero ese más importantemente es lo único que no pueden poner, porque más importantemente, horrible, ¿sí? Y queda mal gramaticalmente hablando. Sobre todo, es la mejor versión, pero de mayor importancia, excelente traducción. ¿Está? Y creo que era Ezequiel, ¿vos habías hecho algo ese? No, en esta no. Alguien más había hablado y no llegué a ver quién es, porque me muestra solamente a 4 o 5. Yo dije lo más importante. Bien, pero más importante, aunque más importante. Profe, ¿Sí? yo puse pero aún más importante, no sé si está bien. Pero aún más importante será. Yo puse más importante aún, lo mismo. Pero más importante aún, serás capaz de... Sí, están todas bien, están todas bien. Lo que me interesa acá es que no pongan, como este li, es la terminación en mente, ¿sí? Que forma adverbios a partir de adjetivos, que no pongan importantemente,
Mientras no hagan eso, todas las versiones que dieron están excelentes. Y está bien el refuerzo de la un que usaron. Y ambos lugares donde le pusieron, pero aún más importante, pero más importante aún, ese adverbio ahí está bien usado en ambos lugares, ¿sí? Todas las opciones son correctas. Bien. Intuyo que el resto serás capaz de usar todas las herramientas de .NET o todas las herramientas .NET y de implementar otras tecnologías .NET. Ahí va todo bien. Ese by using, ¿todos lo pusieron usando? Mediante el uso. No, yo Yo puse también mediante el puse uso mediante el también. uso. Ok, está muy bien, mediante el uso. Guarda porque no siempre el by más el verbo con ing me va a permitir el uso del mediante. En este caso está excelente. ¿Sí? Mediante el uso, mediante la utilización. Uso, utilización, en este caso sustantivos derivados del verbo use, usar. ¿Está? Entonces, el mediante, la complejidad que conlleva es que tengo que utilizar ese verbo con ing como un sustantivo. Cambio la categoría de palabra. Mediante el uso, mediante la utilización de. Excelente. Una complejidad que cuando sale bien, está fantástico. La traducción más común de estos, la otra opción que habían dicho era usando. ¿Cuál es la traducción más común en este caso? Es poner el verbo en infinitivo y traduciendo al by como la suma de la preposición a más el artículo el. Al usar, al utilizar. ¿Está? Entonces, todas versiones posibles, todas versiones correctas. Al usar, al utilizar, usando, utilizando, mediante el uso, mediante la utilización. O el verbo con ing, usando, utilizando, y saco el uso del by. Traduzco al by, al, por lo tanto al verbo lo dejo en infinitivo, al usar, al utilizar, o transformo al usar en sustantivo. Uso, utilización. Mediante el uso, mediante la utilización. ¿Está? Todas opciones posibles. Insisto, la más común, la más sencilla, al más verbo en infinitivo. Nunca va a estar mal esa traducción. La ing nunca va a estar mal tampoco. Es sencillo de uso, está bien. La ing no se usa tanto, el ando, endo en ese contexto no se usa tanto en el español como el infinitivo, pero es aceptado también. Y guarda con el mediante la utilización porque dependiendo de cómo siga la estructura, a veces me lo permite, a veces no. El usar el mediante, más sustantivo en vez de verbo. En este caso, perfecto las tres opciones. ¿Está? Bien. ¿A alguien le quedó alguna duda? Bien, fíjense que todas las clases vamos sumando alguna estructura distinta, algo nuevo, ¿sí? a la traducción. Nos metemos con un texto que es bastante más complejo. ¿Está? Pasamos al texto 3, ¿sí? ¿Les parece? El texto 3 es el de Object Oriented Programming with PHP 5. ¿Sí? No sé si lo pudieron bajar, los que llegaron unos minutos tarde, si lo pudieron bajar. Es el texto 3. Habíamos dicho el 2, lo vamos a dejar de lado por el momento. Bien. Intuyo ya todos lo habrán bajado, y si no me dicen, y veo si lo puedo subir al chat y lo bajan desde ahí. Empezamos. Acá empiezo a jugar con algunos significados un poco más complejos y con estructuras apenitas más complejas. ¿Sí? Traducimos. Título. Título para ver
cómo traducen esta parte, ese Object Oriented Programming, y cómo traducen el Procedural Programming. Y hacemos el primer párrafo. ¿Está? Vemos esto. Les voy a dar unos minutos más porque me parece que va a ser un poco más difícil. Y 29 y 30 les voy a dar unos 10 minutos. Si terminan antes, mejor me dicen, ¿sí? Pero este les va a ser un poco más difícil. Traducimos este párrafo y empezamos a trabajarlo. Si no llegamos, seguimos la clase que viene. Yo voy a intentar agrandar un poco más la pantalla.
Parece que empecemos a ver, aunque sea algo de este párrafo. Sí, dale, bro. Bueno, Bien, bien. Primero que nada, ¿quién puede traducir el título o el subtítulo? Ese object Traduzco yo. oriented. Vamos a ver, Fabricio. Luca. Luca, perdón. Programación orientada a objetos versus programación estructurada. Bien. La primera parte, programación orientada a objetos. Bien. Así se conoce en español. Pero ese procedural programming, más que Yo estructurada. inferí que era programación estructurada porque lo dimos con ese nombre. Entonces, Ajá. Bien, ¿todos lo vieron con ese nombre? sí, como paradigma, sí, profe. Como Yo paradigma de puse programación. por procedimientos. Busqué el título Claro, en puede ser Wikipedia al procedimental. revés. Ahí está. Porque en realidad, si ustedes se lo enseñan en la facultad como estructurada, tómenlo así. claro, yo La lo tomé así, investigación que yo perdón, hice. No, porque sí, sí, decime, perdón. busqué Perl y hablaba de que es bueno, que habla de que, perdón, PHP es el reemplazo de Perl, qué sé yo. Busqué Ujú. que era Perl y decía que era similar a C, desarrollado por tal persona, y nosotros dimos el lenguaje C como programación estructurada. Entonces, de ahí hice la conexión. Está, bien. En realidad está bien, ¿sí? Está bien esa interpretación que hiciste. Acá lo que en realidad está tratando de hacer este texto es ver que una cosa es focalizarse en el procedimiento y otra cosa es focalizarse en el objetivo final, ¿sí? En el objeto final. Por eso lo pone como partes opuestas. Una es la parte, se focaliza en el resultado, por eso es programación orientada a objetos, y otro se focaliza en el procedimiento. Por eso, por lo general, las posibles traducciones que yo estuve viendo era la programación procedimental o por procedimientos. ¿Sí? Le podemos preguntar a Ezequiel o algún profe que tengan ustedes de programación que trabaje este tema en detalle, a ver si este proceso o esta interpretación que hiciste, que suena más que lógica, ¿sí? Que suena más que lógica, es correcta y podríamos decir programación estructurada. Estaría Profe, bueno saberlo, si lo pueden consultar en su debido tiempo al profe, así de ahora en más, de ser estructurada, programación estructurada, la tomamos de ahora en más así. yo me ¿Está? acuerdo que cuando cursamos sistema de procesamiento de datos, nos hablaron de los paradigmas de programación y una de las contraposiciones era esa, o sea, programación orientada a objetos versus lo que sería la programación estructurada, que implica un procedimiento, digamos. En eso está la Ujú. estructura. Ahí está. Así que yo también lo interpreté como el compañero por eso. Bien, bien. Y puede quedar eso como tarea para que le preguntemos a un profe. ¿Sí? Si no, directamente yo le pregunto a Ezequiel y también nos podemos sacar las dudas desde ese lado. Yo entendía Profe, en todos los sitios donde me metí para ver cómo era la traducción, solía ser por procedimiento o procedimental, pero lo que ustedes lo vieron es más que lógico. La idea es que, acuérdense que en estos casos, la idea es que siempre lleguemos a un punto común. Si es estructurada, de ahora en más todos lo tomamos como programación estructurada, no puedo cambiar eso. ¿Sí? Tiene que ser común. Estos son nombres que en Argentina se usa así, o en el curso se usa siempre igual, listo, mantengamos siempre la misma traducción. Si no sé quién iba a profe, consultar. Sí, si no, ahí busqué programación estructurada, lo primero que me rellena Google es programación estructurada versus programación orientada a objetos. Así que entiendo que es eso. perfecto. Listo. Vamos a tomarlo por ahora de esta forma. Yo voy a averiguar de Podríamos todas buscarlo, formas. si no, en algún paper de Google Scholar, para ver Ajá. cómo aparece. Google Scholar, a ver cómo lo traduce. Bien, lo vamos a tener en cuenta. Pero bueno, no nos compliquemos tanto entonces. Por ahora,
lo más cierto que tenemos es que es programación estructurada. Mantengamos esto hasta que alguien diga lo contrario. Así que yo averiguo para la próxima clase, ya lo tenemos definido. Bien. De todas formas vamos a estar trabajando con el PHP por sobre todo, entonces esto va a estar siendo utilizado solamente para contrastar. Esta no va a aparecer mucho en el texto que les di. ¿Quién puede hacer la primera oración? Vamos a ver si podemos trabajar aunque sea la primera oración, y la segunda, quiero llegar a esta parte del running, ¿sí? A ver cómo lo podemos tomar, y después ya los dejo con Ariel. ¿Quién se anima a hacer esta primera traducción, esta primera oración? Que Si acá querés, está yo la leo. parte de scripting, a ver cómo lo cómo traducimos ese scripting languages. Tomás, a ver. PHP es uno de los lenguajes de scripting más populares de los últimos años. Bien. Ese scripting, ¿ustedes lo utilizan así, lo dejan así? Sí, lo Yo, usamos yo en... puse, Sí, no, yo puse no compilados, de programación no compilados, Ujú. porque hay una diferencia con C que hace dos archivos, uno el que uno crea y otro el que se crea cuando uno compila lo que uno creó. Entonces, esto es otra tecnología. Bien. Ese no compilados no lo vi en ninguna traducción. Vamos a tenerlo ahí. Y es Pero- medio como forzado. Habría que encontrar una palabra clave. sí, Que o no, me podría no ser pareció conlleva interpretado. compilación. De secuencia de comandos, me pareció como una traducción de scripting. Bien. Y en realidad estamos hablando de lenguajes de programación. La traducción más común de scripting va a ser programación. ¿Sí? Igual se Porque usa. es uno de los es uno de los lenguajes de programación más populares de los últimos años. Pero de Pero todas formas vamos a ver es si un podemos tipo dejar scripting. especial, creo, que sea scripting. Es importante resaltar la palabra, digo. Creo que en realidad lo que más se usa es en inglés, en español. Todos los profesores lo dicen así. Mantengo el inglés. Lenguaje de scripting. Sí, Es me para, parece no que sé. es meternos en un problema, tratar de Claro, encontrar una porque traducción. o uso algo genérico, como programación, o dejo scripting para ser más específico. Me parece que son las dos opciones más lógicas. Meternos en la descripción de scripting para después poder contraponerlo, por ejemplo, a C, como bien comentó el compañero, cómo son los procesos, me parece que es complicar un poco las cosas. Otra cosa que voy a estar consultando para la semana que viene. ¿Está? Que según El tema de aparece, un lenguaje de scripting es un lenguaje de programación. O sea, es un tipo dentro de los lenguajes. Claro, por eso digo, o lo dejamos como está, o usamos algo genérico para no complicarnos tanto. De todas formas, le voy a preguntar a Ezequiel cuál es la forma más común o cómo se utiliza más en español o cómo lo usan en la carrera más que nada para no generar confusión, y probablemente dejemos scripting, ¿sí? Como primera opción, pero porque ya ustedes saben a qué hace referencia, pero lo voy a consultar también, ¿sí? Para la clase que viene, estas dos cosas. ¿Está? Bien. ¿Cómo se traduce entonces esa última parte? Entonces, scripting lo terminamos de definir la semana que viene. Como opción, dejar scripting. Segunda opción, no tan correcta, es tomar la palabra genérica programación. Tercera opción, describirla, me parece que entraremos en un problema. Para la semana que viene lo terminamos de definir. ¿Y cómo termina ese of the last couple of years? De los últimos años. Bien. Ese Profe, yo couple, puse ¿sí? en los últimos años. En los últimos años. De los últimos años. ¿Es lo mismo? Sí. Es como que el couple en No la... la preposición, perdón, no la preposición en. Es uno de los lenguajes de scripting más populares
de los últimos años. A ver, o es en los últimos. No, en este caso estaría bien, los dos estarían bien. Uno lo usa como un postmodificador y el otro como un adverbio de tiempo. Pero están bien los dos, en los últimos y de los últimos. Couple Bien. no implica dos. No, Sí y varios. no. Claro. Es como que En se este omite, ¿no? caso, claro, claro. Es una frase en inglés que en español pasa lo mismo. Lo que pasa es que en español no usamos de una manera tan general ese par de años. ¿Sí? En español, si uno diría en el último par de años, estaríamos diciendo en los últimos 2 años. ¿Sí? Pero no se puede decir a couple of years como para decir varios años, un par de años, como nosotros decimos que decimos un par, pero no necesariamente son dos. Claro, por eso, couple of years, el equivalente, si uno hace la traducción literal, diría par de años. Pero en español no usamos esa frase. Uno diría en los últimos años, directamente. Profe, ¿Sí? yo no Porque lo de hecho el traducí al... español, el inglés no usa in the last years. ¿Se entiende? El equivalente a los últimos años del español es the last couple of years del inglés. El couple que agrego en inglés, en español lo tiendo a sacar. No lo puedo traducir como par. Eso es lo que voy. Si no es común traducirlo como par de años. Pero the last years no se usa. No, no es común. Ah, The last ah, years. bien, bien, bien. Buen dato. Bien. Bueno. Profe, una duda más. Dale. Uno de los más populares, o sea, los más populares, ¿lo podés poner antes o después? ¿O corre lo mismo que explicaste antes? Digamos, que si lo pones antes es subjetivo y... Claro, si califico, describo, no. En este caso tiene que ir sí o sí al final. Entonces, lo mismo que antes, digamos. O sea, la misma explicación. Sí, porque en este caso, ese of the last couple of years, ¿sí? Que serían los últimos años o de los últimos años, ahí es un adverbio de tiempo. Entonces, el análisis que uno está haciendo, digamos, la estructura que uno tiene que cambiar de lugar las palabras, o el sintagma que estoy analizando para ser más concreto, es the most popular scripting languages. ¿Sí? El of no es parte de la postmodificación. Entonces, ese más popular tiene que ir al final, porque scripting languages, ¿sí? Yo estoy hablando de lenguajes, scripting o lenguajes de programación. Todo eso es modificado por más populares, ¿se entiende? El más populares modifica a scripting languages y tiene que ir después. Perfecto. Con esto corto. Cuando uno tiene un superlativo, es raro que el superlativo se use antes. ¿Sí? Es raro que el superlativo aparezca premodificando al sustantivo. Está más Sí, yo populares lenguajes. preguntaba porque en español lo he leído, digamos. Los más populares lenguajes de tal cosa de los últimos años. Bien, eso es una mala traducción. Que No, es no, común, pero no digo de traducción, profe, digo lo he o de escuchado escritura, así. sí. Son errores de escritura, desde Por el ahí español. suena mejor para una presentación. O sea, cuando están presentando algo. No, porque en realidad los superlativos rara vez van a estar premodificando. Sí, es raro que uno diga los más populares autos. No, los autos más populares. ¿Sí? Y eso llevarlo a cualquier estructura. Los más populares libros, no, los libros más populares. Es decir, el superlativo, ¿sí? Most en este caso, ¿sí? O más, no puede estar en una premodificación. Que se usa mal, que se escribe mal, sí, es probable. ¿Sí? Que lo podamos ver no quiere decir que sea correcto. Ahí igual con lo que dijo Baltasar me acordé de dónde lo escuché. Y sí, tiene que ver con
momento donde se presenta oralmente a alguien, como que se dice uno de los más grandiosos pianistas de los últimos 20 años. Sí, bueno, sí, pero no lo puedo usar con popular, en este caso sí, uno de los más grandiosos pianistas, uno de los pianistas más grandiosos de los últimos años. Sí, en ese caso sí, no está mal usado, pero bueno, de nuevo, el uso que se le está dando ahí es cuando vos estás poniendo, para compensar esta estructura, ¿te acordás que yo te decía que este sustantivo funciona como eje? ¿Sí? Uno lo tiene que pensar como si fuese un eje y balanceo la estructura. Bueno,